Hello, hello. Ahora sí, antes de que nos pongamos antes de que se sienten, um, vamos a orar a la iglesia. Y para empezar, quiero introducirme, soy José Ocampo, el director de jóvenes y de adoración aquí del campus de Harris, por si no me conocen. No soy el pastor Tejera, aunque ya estoy casi llegando a perder mi pelo, todavía no soy completamente calvo, entonces casi le llego al pastor, pero todavía no. Pero es un privilegio estar aquí. El pastor Tejera está de vacaciones en esta semana, celebrando con su familia. Y me dio el privilegio de traer la palabra en esta mañana. Entonces si tienen sus Biblias, ábranlas al libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 6 al 8. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 3, los versículos 6 al 8. Y voy a seguir el tema que el pastor ha estado predicando las últimas 2 semanas de la identidad de la iglesia a través del libro de Hechos. Y la palabra de Dios dice así: pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, te damos las gracias por la libertad que tenemos en poder adorar y venir como congregación a juntarnos a estudiar tu palabra, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de conocerte a ti, de ver cómo te has revelado a través de tu palabra, Señor. Y Dios, te pido que en esta mañana tu palabra sea lo que toque nuestros corazones, Señor. Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú moldees nuestros corazones, Señor, para conocerte más. Dios, para reforzar nuestra relación contigo, Señor. Dios, te damos gracias de nuevo por dejarnos estar aquí. Y Dios, que te pido que este momento en donde pasemos y estudiemos tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Te pedimos todo esto en tu bendito nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y para empezar, quiero decirle feliz Día de los Padres a todos los padres. Solo te quiero dar las gracias por todo lo que hacen. Es un día muy especial. También hoy es mi segunda vez predicando, entonces realmente me gozo de estar aquí, tener el privilegio de estar con mi iglesia, con mi familia y poder traer la palabra en esta mañana. Entonces, cuando yo me puse a estudiar este pasaje de Hechos, hablé con el pastor y me dijo, me gustaría que siguieras con el tema. Y dije, ok, está bien. Y esta es una historia de un milagro, uno de los primeros milagros de los apóstoles después de que Jesús había resucitado. Y básicamente, si no conocen la historia, los apóstoles sanan a un hombre que era un cojo, que no podía caminar bien. Entonces yo repasaba la historia, estaba leyendo y no podía sacar yo de la mente una historia que me pasó a mí. Yo una vez tuve el privilegio de sacar a unos jóvenes hace como 2 o 3 años. Antes de que me casara tenía un poco más de dinero y podía yo sacar a los jóvenes a comer. Doy broma porque hoy cumplo tres meses de casado, entonces ahí está mi esposa bella. Thank you, baby. Pero sí, saqué unos jóvenes de la iglesia a almorzar. Fuimos al mall y luego dije, vamos a ir a un restaurante que estaba allá por North Lake Mall, que desafortunadamente ya no está. Pero uno de los jóvenes con cual fui tenía una pierna rota. Y yo me acuerdo que tenía su yeso y sus crutches y todo, y no podía caminar bien todavía. Y fuimos y pasamos al restaurante y nos sentamos a almorzar. Y por mientras estábamos almorzando, tuvimos un tiempo excelente, estábamos hablando, carcajeándonos, diciendo chistes, pasando un gran tiempo realmente con ellos. Y de repente se nos arrima una pareja. Ok, y nos saluda, se introducen y dice, hola, ¿cómo están? Y el señor era pastor de una iglesia. Ok, y dice, mira, le está hablando al joven que tenía la pierna rota. Mira, joven, es que yo quiero orar por ti porque yo creo que el Señor puede curar tu pierna. Y dije, yo como que me quedé, no dije nada, dije, ok, vamos a ver qué pasa. Y dice, el Señor va a curar tu pierna. Ok, voy a orar por ti. ¿Puedo orar por ti? Y el joven dijo, claro.
Y se puso a orar. Señor, te pido que en esta tarde, Señor, tú cures la pierna de este joven y que pueda caminar bien, que esté fuerte y que la pierna regrese a su normalidad. Y empezó llorando, llorando. Ahí en el restaurante yo como que, ok, a ver qué pasa. Y amén. Y le dijo, ¿cómo está tu pierna? Y el joven dice, todavía está rota. Y, ok. Entonces él como que todavía no quedó con confusión el pastor, pero dijo, ¿sabes qué? ¿A ti qué te gusta hacer? Le preguntó. Y bueno, me gusta jugar fútbol. Ok, tú vas a poder jugar fútbol de nuevo. Voy a orar una vez más y el Señor va a curar tu pierna. Y yo, ok, otro de nuevo, ¿sabes qué? Vamos, está bien, ora por él. Entonces, hasta se arrodilló esta vez, se había arrodillado y todo ya para este tiempo y empezó, Señor, te pido que sanes la pierna de este joven, por favor, cúrasela, que pueda jugar fútbol de nuevo. Y empezó ya como 5 minutos, amén. ¿Cómo está tu pierna? Todavía está rota. Digo esta historia porque el pastor intentó orar y hacer un milagro, pero no pudo. Y eso creo que pasa a veces porque nosotros vemos pasajes como estos en Hechos y nos enfocamos en las cosas equivocadas. Es decir, que esperamos que Dios nos use como usó a los apóstoles. Si no leemos la Biblia en contexto, hermanos, sacamos estas historias fuera de contexto. El libro de Hechos es un libro de historias, de los hechos que hicieron los apóstoles. Pero a través del Espíritu, Dios usa a los apóstoles para formar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Por eso es que ellos pudieron hacer estos milagros, porque a través del Espíritu Santo, los apóstoles pudieron hacer los milagros. Los milagros, y por favor no quiero que malinterpreten que Dios no puede hacer milagros. El Señor puede hacer milagros, ¿ok? Nuestro Dios hace milagros. Pero lo que quiero que sepan, y sé que el pastor Tejera lo ha predicado varias veces, los milagros tienen propósitos. Siempre para demostrar y glorificar a Dios. Pero no siempre los usa Dios. No siempre los necesita usar Dios, especialmente porque Dios ya se ha revelado a través de su palabra. Nosotros tenemos la Biblia. En el tiempo de los apóstoles todavía no tenían la Biblia que tenemos hoy. Entonces, que Dios a través del Espíritu Santo usaba a los apóstoles para demostrar quién era el que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios poderoso. Ahora nosotros tenemos la Biblia. Entonces vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 3, porque me encanta cómo empieza. Y dije que estoy tomando el tema del pastor Tejera de la identidad de la iglesia, porque hoy vamos a hablar de la identidad en el milagro que es Cristo. Pero empezamos con el versículo 1 y dice de esta manera, si tienen sus Biblias pueden seguirme. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Me encanta cómo empieza la historia. Pero vemos que parte de la vida de la iglesia es participar en las disciplinas espirituales. Que parte de la vida de la iglesia es participar de las disciplinas espirituales. O sea, leer la Biblia, estar en oración, ayunar, adorar al Señor. Nota que Pedro y Juan iban a hacer ¿qué? A orar. Iban a orar al templo. Y aunque era tradición judía ir a ciertas horas, o sea, empezaban creo a las 9 de la mañana, luego a las 12, luego a las 3 y luego a las 6 de la tarde. Se tenían ciertas horas que iban al templo a orar. Pero me encanta cómo empieza porque yo creo que es importante notar que la iglesia debe tener una vida en oración constante. Constante. Que la relación entre la iglesia y Dios debe ser constante. Y no porque las oraciones, y quiero ser cuidadoso con eso y si ahorita me explico, no porque nuestras oraciones necesariamente cambien algo, sino porque demuestran nuestra dependencia de Dios. Y digo eso porque nosotros no tenemos poder para hacer nada, iglesia. Dios es el que tiene el poder.
No es que yo me ponga a orar ahorita y Dios convierta estas sillas en $10,000. No, así no sirve. Mi oración no va a hacer nada. Dios es el que tiene el poder para hacer cosas. Yo no. Pero tenemos, como la iglesia, que tener una vida en oración constante. Lo que sí me gustó que hizo el pastor ese día cuando fui con los jóvenes es que oró. Que oró por un joven. Que oró por alguien. Pero el problema, y no quiero juzgar al Señor porque no lo conozco, pero se miró como que si su fe estaba más en la oración de lo que iba a pasar en ese momento, más que estar en su fe en Dios, en glorificar a Dios. Nosotros oramos porque sabemos que Dios nos escucha y el Señor escucha nuestras oraciones. El Señor escucha nuestras oraciones. Y solamente Él puede hacer que pasen las cosas, pero nosotros no tenemos el poder. Nosotros no tenemos el poder. El único que tiene el poder para que cambien las cosas a través de su santa y bendita voluntad es Dios. Pero oramos porque enseñamos nuestra dependencia de Él. Es decir, Dios, yo te necesito. Por eso tenemos esa relación en oración. Por eso es que debemos constantemente estar en oración para decirle, Dios, yo te necesito a ti. Si seguimos en la historia, en Hechos capítulo 3, versículos 2 al 6, dice así: y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Me encanta la diferencia de los personajes aquí. Porque en un lado tenemos a un hombre que es cojo, y en el otro lado tenemos a Pedro y Juan. Pero la diferencia es que vemos que Pedro y Juan vienen representando ¿a quién? A Jesucristo. Y luego vemos al hombre cojo que está pidiendo limosna, que diariamente lo llevaban a pedir limosna. Que su identificación no era en Jesús, sino en lo que era material. Porque nota que dice el versículo 2, empieza diciendo que el cojo había un hombre cojo desde su nacimiento. O sea, es decir, que este hombre nunca había caminado, que este hombre había pasado su vida en este sufrimiento. Y no es decir, no quiero decir que si alguien tiene disabilidad que es sufrir, no, sino que este hombre, su identificación en esa época, porque no podía caminar, era en lo material. O sea, no tenían dónde buscar refuerzo, o sea, no tenían dónde buscar su esperanza. Entonces, ¿qué? Era pedir limosna, su esperanza era en lo que le daba a los demás. Lo ponían en el templo porque cuando pasaban, a ver si alguien le daba algo, a ver si alguien le daba un peso. Pero estaba en una situación irreversible. Empieza que dice que desde su nacimiento, porque a mí me encanta eso porque enseña lo que va a pasar con el Espíritu Santo, enseña la gravedad del milagro y qué tan grande va a ser el milagro que va a tener Dios aquí en este momento. Pero no hay nada que nosotros pudiéramos hacer por alguien que está cojo. Pero lo que le ofrecen los apóstoles sobrepasa lo material. Porque le dijo Pedro: no tengo plata para darte, sino tengo algo mejor.
Y eso mejor es Cristo. Pero a veces nosotros priorizamos lo material. Ponemos nuestra fe, ponemos nuestra identificación en las cosas del mundo en vez de ponerlas en Dios. Porque ¿cuántas veces pasa algo en nuestras vidas y en vez de decir, Dios te necesito, decimos, a ver qué hago? A ver cómo salgo de esta. ¿Verdad? Sea dificultad en el matrimonio, dificultad con la familia, perdiste tu trabajo, te llegó una enfermedad. Y en vez de decir, ok, a ver cómo salgo de esta. ¿Cuántas veces realmente decimos, Dios te necesito, Dios ayúdame? A veces nosotros priorizamos lo material y ponemos nuestra fe en nosotros mismos en vez de enfocarnos e identificarnos en quién es Cristo, en lo que hizo Cristo. La iglesia tiene que ser identificada a través de Cristo. Nosotros éramos cojos espiritualmente, pero ahora podemos caminar con Él. Y solamente Cristo era y es nuestra respuesta. Si nosotros, la iglesia, no somos identificados como seguidores de Cristo realmente, hemos fallado a lo que Dios nos ha llamado, que es expandir el reino. ¿Cómo nosotros podemos decir que somos de Cristo cuando nuestra fe está en lo material? ¿Cómo nosotros podemos decir que somos seguidores de Dios, seguidores de Cristo, si nuestra fe está en nosotros mismos, en el mundo? Si la iglesia no pone su fe en Cristo, realmente ha fallado a lo que Dios la ha llamado a hacer. Pero si la iglesia se identifica en Cristo, pasa algo maravilloso, mi gente. Nuestro reflejo de Dios atrae a los demás. Así de sencillo. Si nosotros vivimos nuestra vida identificada en Cristo, vamos a reflejar a Dios. Vamos a reflejar a Dios. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a traer a Él. ¿Por qué? Quiero que veamos en el pasaje. Dice del 7 al 10. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Lo que sí hizo el pastor ese día que fui con los jóvenes fue que nos dejó saber que hay un Dios. Eso sí, claro. Oró por el joven, que también fue excelente. Pero el problema que para mí fue que no dejó muy buen ejemplo de quién era nuestro Dios. Porque al orar por este joven, diciéndole que le iba a curar la pierna y no curarla, como que dejó Dios viéndose mal. De mi punto de vista, creo dejó Dios que no, ese Dios de cual él oraba realmente no tenía poder entonces. Porque si no curó la pierna, entonces ¿de qué se trata este poder de este Dios? Pero vemos que si realmente te enfocas en Dios, si realmente te identificas en Dios, lo que tú vas a reflejar va a ser Dios. Nuestra meta debería ser dejar un buen ejemplo de quién es Cristo, pero también atraer a los que no lo conocen. Que la gente se pregunte, ¿por qué esa persona es diferente? Porque es la realidad. Nosotros somos apartados del mundo. O sea, deberíamos actuar de diferente manera. O sea, que la gente nos vea y diga, ¿por qué esa persona actúa diferente?
Y no estoy diciendo que cuando estés en Walmart estás haciendo algo diferente, o sea, algo loco, sino en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, en la escuela. Cuando la gente te vea actuar, diga, ¿por qué esa persona es diferente? Que se hagan esa pregunta. Porque eso es lo que el cristiano es diferente, porque nosotros vivimos de una manera diferente, una manera llamada por Dios. Y en el verso 10 nos demuestra el efecto que tiene la gracia inmerecida de Cristo. Cambia vidas, pero asombra igualmente. Cambia vidas, pero asombra igualmente. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos ser identificados por Cristo. Cuando caminamos diariamente, la gente debe ver a Cristo. La gente debe ver que nosotros fuimos cambiados. Porque el cojo fue y lo reconocieron y dijeron, ese era el que pedía limosna. Pero ahora que si vemos en los versículos, él estaba adorando y alabando ¿a quién? A Dios. A Dios. Que este hombre que estaba en el piso, que sufría diariamente, había sido cambiado. Que este hombre que no podía caminar, que su identificación era la limosna, ahora era completamente diferente. Estaba saltando y adorando a Dios, alabándolo. Cuando nosotros realmente hemos conocido a Dios, hemos conocido a Cristo, nuestras vidas cambian. Cambian. Porque aunque pasemos por sufrimiento, ya mi fe no está en lo que yo puedo hacer, sino está en Dios. Está en Cristo, el que cambió mi vida. Lo que hizo Cristo fue un milagro. Y nuestro Dios todavía hace milagros. Nuestro Dios todavía hace milagros. Pero nosotros nos enfocamos en el milagro que hicieron los apóstoles. Y aunque el propósito era establecer quién era Dios, esa no es nuestra realidad ahora. Nosotros ya somos la iglesia establecida. Ya tenemos el único milagro que necesitábamos conocer es Cristo. Y ya Dios lo reveló a través de su palabra. Ya lo hemos visto. Si nosotros nos enfocamos en las cosas incorrectas, iglesia, no nos identificaremos como cristianos. Y vamos a realmente dejar ver, bueno, quiero decir esto lightly. No es que Dios se ve mal, porque Dios es grande, pero realmente no representamos bien a Dios. Cuando no nos identificamos y caminamos diariamente, porque ellos empezaron con oración. Por eso dije eso, porque ellos fueron a orar. Ellos ya estaban disciplinados en su vida espiritual. Y a través de eso, luego Dios les dio la oportunidad con el Espíritu Santo de hacer ese milagro. ¿Cómo estamos caminando diariamente? Cristo vino y dejó el milagro más importante que podíamos experimentar. Estábamos muertos espiritualmente y fuimos resucitados con Él. Cojos, pero ahora tenemos la oportunidad de caminar con Él. Si la iglesia se identificara en quién es Cristo, no necesitamos nosotros hacer milagros, porque lo que nosotros seríamos si fuera un milagro caminante. O sea, un testimonio que atraería a los demás.
¿Por qué? Porque dicen, yo conocía a fulanito y yo sabía que él estaba sufriendo y pasando eso, y ahora su vida es completamente diferente. ¿Por qué? Esa persona estaba deprimida y estaba pasando por este tiempo difícil, pero ahora viene con una actitud diferente. ¿Por qué? Porque Cristo los cambió. Si la iglesia no entiende, si nosotros como creyentes, como el cuerpo de Cristo, no nos identificamos en Él, realmente no representamos a Él. Ahí es donde le fallamos a Dios. Nosotros somos llamados a expandir el reino, y eso no va a ser a través de los milagros que hagamos nosotros. Como dije, nosotros no podemos hacer milagros. La única manera que nosotros podamos expandir el reino será de cómo actuamos nosotros. Que cuando nosotros pasemos tiempo con la gente, ya no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo. Que vean la misma gracia que cambió nuestras vidas. Entonces les pregunto a ustedes, hermanos, en esta mañana, ¿cómo se identifican ustedes? ¿En dónde está tu fe? Si estás cojo espiritualmente, te quiero decir y ofrecer que hay alguien que puede cambiar tu vida, y ese alguien, esa persona es Cristo, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, porque nosotros, vemos en Efesios, estábamos muertos en nuestros pecados, pero tenemos vida nueva a través de Cristo. Tenemos vida nueva a través de Cristo, y esa vida se demuestra con los cambios, que cuando Cristo llega a nuestra vida es impactante, porque el mundo necesita a Cristo. Y cada vez que prendes las noticias, peor y peor se ponen las cosas. Pero si nosotros no estamos representando a Cristo, realmente estamos fallando como iglesia. Si nosotros, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos con familia, no representamos a Cristo, estamos fallando. Entonces, en esta mañana, iglesia, les pregunto de nuevo, ¿en dónde te identificas? ¿Estás enfocado en tú querer hacer milagros, en tú hacer cambios, o estás enfocado en el milagro que es Cristo, que realmente hace los cambios? Porque si tú sigues, vas a quedar cojo espiritualmente, y cuando los tiempos difíciles lleguen, y van a llegar, te vas a quedar ahí pidiendo limosna, cuando tienes alguien que te va a levantar. Entonces, ¿en dónde está tu fe en esta mañana? ¿En dónde te identificas? Porque Dios está ahí diciendo, yo te quiero levantar. Yo te quiero levantar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Señor, te doy las gracias por este día. Te doy, Dios, gracias por tu palabra que nos has dado, tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú viniste a rescatarnos, Señor. Que cuando nosotros no teníamos salida, Señor, tú viniste a darnos la salida. Que cuando nosotros estábamos cojos espiritualmente, Dios, tú nos levantaste, Señor. Entonces, Señor, esta mañana te doy las gracias por esa oportunidad que nos diste, por dejarnos caminar contigo, por darnos las fuerzas de caminar y estar contigo, Señor. Pero Dios, gracias por perdonar nuestros pecados, por cargar nuestros pecados en la cruz, morir por nosotros y resucitar y darnos vida eterna a través de ti, Señor. Y esta mañana, Dios, te pido que si hay alguien que esté batallando con su identidad, Señor, que seas tú y solamente tú que toques sus corazones, Señor, para demostrar la gracia inmerecida que ofreces tú, Señor, para cambiar nuestras vidas,
vea que hay un Dios grande, maravilloso y misericordioso que tiene y ofrece salvación.